Me llamo Elena y tengo 36 años. Tengo un marido 3 años mayor que yo y un hijo en la escuela primaria. Hace 5 años, mi marido tuvo un accidente que le dejó paralizado de cintura para abajo. Tuvo que dejar su trabajo, lo que fue muy duro para él porque solía ser el mejor vendedor de su departamento. Después del accidente, empezó a enfadarse con nuestro hijo y conmigo por cosas sin importancia. A veces solo se daba cuenta de lo que hacía cuando veía llorar a nuestro hijo. Aprendí a manejarlo mejor y le dije a nuestro hijo que se mantuviera alejado de su padre cuando yo no estuviera cerca. Eso ayudó a reducir los arrebatos. Entonces empecé a trabajar a tiempo completo para mantener a nuestra familia. Aunque trabajaba mucho, no podía ganar tanto como mi marido, así que hacía turnos extras siempre que podía para ganar más dinero. Era agotador, pero pensaba que lo hacía por mi familia. No me di cuenta de lo mucho que estaba cambiando hasta que una amiga del instituto me lo hizo notar. Dijo que me veía muy diferente y mucho mayor que antes. Sus palabras me dolieron, pero eran ciertas. Antes me preocupaba mucho por la moda y el maquillaje, pero ahora me centro en cosas prácticas y no sigo las últimas tendencias. Pero incluso después de darme cuenta de esto, no me puedo permitir el lujo de disfrutar de la moda como antes. Aunque me sentía algo pesimista, me recordé a mí misma que esto es solo temporal. Dentro de unas semanas terminaremos nuestra casa multigeneracional. El plan es que mi familia y mis suegros vivan allí. Mis suegros me lo propusieron para aliviar un poco mi carga. Me sentí mal por ello, pero acepté su oferta. Mi marido también apoyó la idea. Desde que nos decidimos por el hogar multigeneracional, está muy animado. Suele ser callado y difícil de leer, pero últimamente entabla conversaciones conmigo y con nuestro hijo más a menudo. Nuestro hijo, que no está acostumbrado a que su padre le hable, parece confundido, pero también un poco contento. Antes, mi marido gritaba a nuestro hijo por razones que no tenían sentido, y nuestro hijo se volvía demasiado sensible al estado de ánimo de su padre. He estado luchando por mejorar su relación, con la esperanza de que vivir en un dúplex pudiera ayudar. Pero cuando por fin se terminó nuestro tan esperado dúplex, mi marido me dijo que tenía algo que discutir. Mencionó que mi suegra también estaría presente, y tuve un mal presentimiento. A pesar de mi aprensión, mi marido empezó a hablar con una sonrisa en la cara. «Por fin puedo decírtelo, Elena», me dijo. Me aconsejaron que guardara silencio hasta que el dúplex estuviera terminado, pero he estado deseando que llegara este día. Me quedé perpleja, sin entender muy bien lo que intentaba transmitirme. Luego, con un tono despreocupado, como si estuviera hablando del tiempo de hoy, dijo: «Elena, divorciémonos y, a partir de ahora, llevemos vidas separadas». Tardé unos minutos en comprender las palabras de mi marido. Sin embargo, pareció que tomaba mi silencio como un acuerdo y, triunfante, extendió un papel de divorcio sobre la mesa. El documento parecía legítimo, con firmas tanto de él como de mis suegros. Incapaz de aceptar la realidad, levanté la vista, pensando que podría tratarse de alguna broma de mal gusto. Pero la expresión de mi marido se derrumbó al instante ante ese pensamiento. Sentí una resolución decidida en sus ojos, una promesa de divorciarse absolutamente de mí. En cambio, me volví hacia mi suegra en busca de apoyo, pero con una expresión ilegible, se limitó a decir: «Firma el papel». Me sentí traicionada. Pensaba que las cosas iban bien tanto con mi marido como con mi suegra, pero quizás solo era conmigo. Se me saltaron las lágrimas, me mordí el labio inferior y bajé la mirada. Mientras tanto, mi marido seguía hablando. «Podrías llevarte a nuestro hijo, Elena», dijo. «Él sería más feliz. Además, con mi estado de salud, me es imposible cuidar de él». Le corté. «Espera. Nunca estuve de acuerdo en divorciarme. Nunca dijiste nada de esto. No puedes decidir todo esto tú solo», expresé mi disgusto. Durante el breve silencio, pregunté: «En primer lugar, ¿qué piensas hacer sin mí? ¿Te das cuenta de lo mucho que te he apoyado?». En cuanto mi marido oyó estas palabras, su expresión cambió. Su cara se puso roja, me miró con odio y me gritó: «Eso es lo que no soporto de ti, tu forma de hablar tan santurrona. Yo no elegí estar así, y sin embargo tú siempre pareces agotado, actuando como si fueras la único que sufre. Cada vez me siento culpado».
Estoy harto de ti y de tu complejo de víctima. Me quedé sin palabras al escuchar los verdaderos sentimientos de mi marido. Ya no podía contener las lágrimas. Al verme llorar, mi marido puso cara de fastidio y dijo: ¿Ves? Siempre te haces la víctima, ¿verdad? Mamá, estarás de acuerdo en que una esposa como ella, que ni siquiera puede respetar a su marido, no es adecuada para mí, ¿verdad? No te preocupes. Mi nueva compañera es joven y guapa, y seguro que te gustará. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en las tripas. Finalmente, entendí la verdadera razón por la que mi marido quería el divorcio. Tenía una aventura y quería deshacerse de mí, el obstáculo para estar con su amante. Nunca pensé que mi marido me engañaría, no por su personalidad, sino porque creía que no había ninguna posibilidad de que conociera a otra persona. Pero estaba equivocada. Me contó cómo conoció a su amante. La conoció por internet y, a base de enviarse mensajes de texto todos los días, desarrollaron sentimientos y se enamoraron. Descubrir todo esto de las citas por internet fue desconcertante para mí. En retrospectiva, mi marido había estado pegado al teléfono últimamente. Además, cuando estaba absorto en su teléfono, parecía estar de un humor excepcionalmente bueno. Ajena a la aventura de mi marido, pensaba: me alegro de verle de buen humor hoy. Sin embargo, por lo que yo sabía, podía haber estado invitando en secreto a esa mujer a nuestra casa cuando yo no estaba. Solo pensarlo me hacía hervir la sangre. A pesar de nuestras discusiones, nunca me había planteado dejarle. Pero ahora, después de escuchar sus verdaderos sentimientos, no podía imaginarme seguir con él. Aunque se retractara y me dijera: no quiero divorciarme, estaba decidida a dejarle. Mientras tomaba esta decisión, oí una fuerte bofetada. Sobresaltada, levanté la vista y vi a mi suegra con una expresión en el rostro que nunca antes había visto. La mejilla de mi marido tenía una huella roja. Al darme cuenta de que lo había abofeteado, me quedé estupefacta. Nunca habría esperado que mi suegra le pusiera una mano encima a su hijo. Se volvió hacia mí, inclinando profundamente la cabeza en señal de disculpa. Lo siento mucho. Te pido disculpas por haberte dejado cuidar de un hijo tan despreciable. Al pronunciar estas palabras, su rostro era una máscara de profundo pesar. Mi suegra dijo: Elena, eres demasiado buena para mi hijo. Has hecho mucho por él, más de lo que podríamos agradecerte. Mi marido y yo también estábamos deseando vivir contigo, pero parece que estarás mejor sin nuestro hijo. Continuó: nos aseguraremos de que recibas la pensión alimenticia y la manutención adecuadas. Así que, por favor, adelante, divórciate de él. Mi marido, con la cara colorada, intentó replicar, pero la mirada de su madre le hizo callar. Las palabras de mi suegra me hicieron llorar de otra manera, con alivio y tristeza a la vez. Independientemente de mi marido, me entristecía la perspectiva de poner fin a mi relación con mi familia política. Animada por mi suegra, rellené los papeles del divorcio y, así, mi marido y yo nos convertimos en extraños. Después de separarme de él, volví a casa de mis padres con mi hijo. Me dijeron que podía quedarme con ellos hasta que las cosas se calmaran, así que decidí aceptar su oferta. Pensaba seguir trabajando como antes, pero hablé con mi jefe de reducir mi carga de trabajo. Me planteé cambiar de trabajo si era necesario, y mi jefe accedió a complacerme sin dudarlo. Para ser sincero, me pilló por sorpresa. Al parecer, mi jefe llevaba tiempo preocupado por mi excesiva carga de trabajo. Con una sonrisa irónica, me dijo: la verdad es que me preocupaba que algún día te derrumbaras, pero conociendo tu situación en casa, no te dije nada. Sintiéndome culpable, incliné la cabeza y me disculpé ante mi jefe por haberle causado preocupación. Él negó rápidamente con la cabeza, diciendo: no, es que me preocupo demasiado. Pero pensándolo bien, es bueno que hayas dejado a tu ex marido. Sus palabras me hicieron sonreír y asentí con la cabeza. También les había contado a mis compañeros de trabajo lo de mi divorcio. Pensé que sería mejor comunicárselo a todos, ya que estaba reduciendo mi carga de trabajo. Me preocupaba su reacción, pero cuando les conté con sinceridad el motivo de mi divorcio, me organizaron una fiesta. Me sorprendió, pero fue un alivio que el ambiente no se pusiera serio. Aunque tenía muy mala suerte con los hombres, en mi trabajo tenía los mejores compañeros.
Cuando todo el papeleo se hubo arreglado, cogí a nuestro hijo y me fui de casa de mis padres. Elegimos un pequeño apartamento como nuevo hogar. Estaba muy lejos de la espaciosa casa en la que se suponía que íbamos a vivir, pero nuestro hijo no mostró ningún descontento. Tal vez porque ya no tenía que preocuparse por su padre, expresaba mejor sus opiniones y su comportamiento se animaba. Fue un cambio que me hizo apreciar de verdad la separación de mi ex marido. Los efectos de la separación también fueron evidentes para mí. Cuando terminé de deshacer las maletas después de la mudanza, una amiga vino a visitarnos y a celebrar nuestro nuevo hogar. La última vez que nos vimos, estaba preocupada por mi bienestar, pero cuando me ha visto hoy, se ha reído y me ha dicho que parezco más joven que nunca. No pude evitar reírme con ella. Todo empezó a ir sobre ruedas, casi cómicamente, después del divorcio. Supongo que mi antiguo yo estaba sometido a mucho estrés, tanto físico como mental. Ahora me doy cuenta de que entonces no era más que una criada para mi ex marido. Sigo sin poder perdonar a mi ex marido y no quiero verle, pero ahora me reúno con mis suegros una vez al mes. Hace un tiempo, mi hijo tuvo fiebre, pero yo no podía cogerme un día libre en el trabajo y, para colmo, mis padres tampoco estaban disponibles. Desesperada, me puse en contacto con mis suegros. Enseguida vinieron a cuidar de mi hijo. Antes apenas nos comunicábamos debido a la situación con mi ex marido, pero desde aquel día nos aseguramos de vernos al menos una vez al mes. Me dieron las gracias por dejarles ver a su nieto, pero yo les agradecí que siguieran queriendo a mi hijo incluso después del divorcio. Mi hijo mencionó de vez en cuando a sus abuelos, pero nunca dijo que quisiera verlos, quizá por consideración hacia mí. Sin embargo, sí les preguntaba cómo estaban. Al fin y al cabo, eran sus queridos abuelos. Para ser sincera, yo no quería alejar a sus abuelos de él, así que fue un alivio saber que ellos también querían verle. Por cierto, mi hijo nunca mencionó a mi ex marido. Incluso mis suegros sabían que no queríamos verle. Sin embargo, mi ex marido tenía otra idea. Me quedé muy sorprendida cuando mi suegra me dijo que mi ex marido estaba pensando en volver con nosotros. Pensaba que las cosas iban bien con su amante. Según mi suegra, la amante se mudó poco después de que nos fuéramos. Parecía que lo tenían todo planeado. La señora estaba encantada de ver la nueva casa y se mudó sin pedir permiso a mis suegros. Estaban sorprendidos, pero decidieron actuar como si mi ex marido y su nueva pareja no existieran. Al principio, la amante parecía contenta con la mínima interacción con mis suegros, pero pronto empezó a mostrar signos de descontento. Al parecer, pensaba que mis suegros iban a ayudar en las tareas domésticas. Se quejó de ello a mi ex marido. Entonces él les dijo a sus padres: ¿A qué viene todo esto? ¿No prometisteis ayudar en las tareas domésticas? A lo que mi suegra respondió: Lo prometimos, pero fue con Elena, no con vosotros, e ignoró todo lo que dijo después. Sin más remedio, mi ex marido intentó que la señora hiciera todo lo que yo solía hacer. Al principio, ella lo hacía a regañadientes, pero cada queja de mi ex marido aumentaba la tensión entre ellos. Al final, la amante se hartó y se marchó de casa, golpeando a mi ex marido con los papeles del divorcio. Pensé, mi ex es bastante malo, pero esa amante también lo es. Mi suegra, con una sonrisa amarga, comentó que el comportamiento posterior de mi ex marido era el verdadero problema. Se negó a admitir su culpa y culpó a su amante de haberle dejado diciendo que ella le había engañado. Además, no quedaba nadie para cuidar de mi ex ahora que su amante se había ido. Tampoco podía confiar en mis suegros. Como resultado, por alguna razón, pensó que si nos reconciliábamos, todo volvería a ser como antes. Probablemente ha olvidado las cosas que hizo. Les dijo a mis suegros que quería volver conmigo y les pidió ayuda. Cuando me enteré, no pude evitar estremecerme ante la idea de volver a vivir con mi ex. Mi suegra me tranquilizó rápidamente diciéndome: No te preocupes, nos negamos rotundamente. Mi ex, regañado por mis suegros, renunció a verme, pero ahora quería ver a nuestro hijo. Mis suegros también se negaron. Finalmente, mis suegros le dijeron a mi ex que si me causaba más problemas a mí o a nuestro hijo, romperían los lazos familiares y le echarían de casa. Esto le hizo desistir. Sería difícil para mi ex, que era bien recibido por sus vecinos y amigos, vivir dependiendo de otros aparte de su familia.
Me alegro de que mi familia política no esté del lado de mi ex. A partir de ahora, pienso aprovechar mis experiencias pasadas y hacerlo lo mejor posible sin presionarme demasiado. También quiero aprovechar el tiempo con mi hijo y crear muchos recuerdos que antes no podíamos.